Es una maravilla en ese sentido actualmente la cantidad de información que hay, ¿no? Porque antiguamente era muy complicado encontrar datos históricos rápidamente y fiables y tal, ¿no? Que acabo de comer. Y esto es muy interesante, lo de los pueblos del mar, o sea, el cataclismo cultural del siglo XII antes de Cristo, ¿no? O sea, entre el 1100, bueno, alrededor del 1200 antes de Cristo, ¿no? Vamos a ver, según parece, los pueblos del mar fue una especie como de cataclismo realmente. Los griegos dejaron de escribir durante 4 siglos, ¿no? Ya no se encuentran escritos, ¿no? No se sabe muy bien la procedencia de esos pueblos del mar. Y este documental está bastante bien, ¿no? Porque es bastante serio, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque se data sobre todo alrededor del 1200, ¿no? Entonces, buscando posiciones planetarias, ¿no? Pues es interesante el ver que había en el 1205 a.C. había una conjunción Saturno-Neptuno en trígono con una conjunción, vamos a poner unos días más para que Marte se nos vaya de ahí, en trígono con una conjunción Urano-Plutón. Esto implicaría una revolución social apoyada por un Urano conjunción Plutón, que es también muy revolucionario, ¿no? Los años 60 se caracterizan por ser revolucionarios, ¿no? Mucho cambio cultural también, los años 60 del siglo XX, ¿no? Y es una conjunción Urano-Plutón la que lo justifica, ¿no? Entonces, Saturno con Neptuno hace revoluciones sociales, ¿no? Como la revolución bolchevique, la revolución norteamericana de independencia, la revolución latinoamericana de Bolívar y San Martín, la caída del muro de Berlín es otro proceso de revolución social, y todos son conjunciones Saturno-Neptuno, que esto ya viene mucho de André Barbol, ¿no? Aunque bueno, yo insisto, con perdón, de que yo empecé a mirar astrología mundial sin conocer a Barbol. Y a Barbol lo conocí en 2001, precisamente cuando ya había hecho mis estudios sobre el ciclo Saturno-Plutón, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas conjunciones Urano-Plutón que a la vez Saturno y Neptuno estén en conjunción. Si miramos por la época, aquí está la conjunción alrededor de 1205. Vamos a poner solo conjunciones. Solo conjunciones aquí. Ahí tenemos una y ya no tenemos más. Aquí lo pone un poco, pero están muy separadas. Si os fijáis, 1073 al 1084. Aquí están un poquito más juntas, pero no demasiado, ¿no? Si nos movemos más para allá, mira, aquí hay una muy exacta, en el 577, claro, esa es la conjunción Urano-Neptuno-Plutón, famosa del 577 a.C., porque si metemos a Neptuno también con Plutón, ya veréis cómo también está en conjunción. ¿Veis aquí en el 577? Espera, a ver, ¿por qué razón aquí me sale una posición? Porque hay un Saturno-Neptuno, ok. Tendríamos que meter Urano conjunción Plutón, Neptuno conjunción Plutón y Urano conjunción Neptuno. Urano con Neptuno. Y aquí ya nos salen los tres juntitos, aquí en el alrededor del 576-77, ¿no? Saturno en oposición. Esta es una posición muy interesante. Vamos a darle un doble clic para que se vea. ¿Veis la conjunción Urano-Neptuno-Plutón? Y en algún momento, un poco más atrás probablemente, ¿veis aquí? Incluso Júpiter. Esto es la época de más o menos. Hay que entender que las posiciones así muy complejas, ¿no? Como la de Urano, Neptuno, Plutón, no es un momento puntual, es un proceso muy largo, ¿no? Como lo de 1989, ¿no? La gran alineación de 1989, sobre todo del otoño, de hace nada, fue el inicio del mundo global. Y el mundo global se terminará de afianzar del todo después de 2032-33, cuando Saturno haya hecho la última conjunción con Urano. Pues Saturno es el que va materializando. Saturno luego, es que bueno, poner ahora la del 89 es un poco liado, pero en 1989 estaban Saturno, Urano y Neptuno juntos. Imaginaros que en vez de Plutón está Saturno, Júpiter opuesto. Entonces, de los 4 planetas gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Plutón estaba en sextiles, no hacía tal,
pues ahí se data, es una alineación planetaria de los 4 planetas gigantes gaseosos, ¿no? Y luego Saturno va moviéndose y va haciendo la conjunción con Plutón que ha hecho en 2020, luego hará la conjunción con Neptuno en 2025 y luego la conjunción con Urano en 2032-33, ¿no? 2025-26, 2020-21. Bueno, en realidad la conjunción con Plutón fue más rápida porque como Plutón es lento, comparado con Saturno es el más lento de los tres, de Urano, Neptuno y Plutón es el más lento, pues es las que duran menos, ¿no? Porque al ser muy lento, Saturno, que es más rápido, pues enseguida lo deja atrás. Entonces Saturno luego irá materializándolo todo, incluso las conjunciones con Eris y tal, y el proceso de mundo global terminará en 2033 aproximadamente, 2034, etcétera, ¿no? Entonces aquí también se data mucho que esto es el principio, la era de Confucio, más o menos la era de Buda, el despertar de la Grecia clásica. O sea, hubo una transformación lenta del mundo tal como lo conocemos. Habría que estudiar en las culturas latinoamericanas, bueno, americanas en general, y en las culturas asiáticas. Pero bueno, no lo he mirado mucho en las culturas asiáticas y americanas, ¿no? Bueno, en realidad sí, después del nacimiento de Confucio y de Buda, también la parte de Asia está bastante destacado. Habría que ver en las culturas americanas, ¿no? Pero volviendo al momento en el que estábamos, que le puedo decir calcular fechas, fijaos la cantidad de fechas que he mirado yo por aquí. 1205, no sé si será esta. Sí, conjunciones de Urano con Saturno y Neptuno, pues no hay muchas, ¿no? Vamos a meter un poco ahora todos y vamos a listar ciclos y 851, 850, vale, solo conjunciones, potencias, solo conjunciones, y estábamos en el 1242, bueno, pero este no es en ciclo, vamos a quitar, entonces ponemos Saturno con Neptuno, que es la conjunción, y Urano con Plutón. Conjunciones así, pues hubo aquí, muy curiosamente, cuando los polvos del mar y aún encima estaban en trígono, o sea, tanto Saturno, es la posición esta, que es muy característica, es tremendamente potente, y no hay muchas, o sea, si lo buscáramos, ya digo, si buscamos conjunciones que coincidan a la vez Saturno con Neptuno y Urano con Plutón, hay pocas, aquí están separados, tiene que ser algo más cercano, ¿no? Tenemos la del 577, evidentemente. Aquí hay que decirle en potencia solo conjunciones otra vez, para que nos la marque bien. Aquí pues hay una conjunción nada más, aquí una conjunción nada más. Y tenemos la del 500, la del 577, estaban un poco juntos, pero Saturno con Neptuno, Urano con Plutón. Pero no es lo mismo que la del 1200, ¿no? Porque la del 577 en realidad faltan Urano con Neptuno, Neptuno con Plutón, etcétera, ¿no? Pero es eso, conjunciones de este tipo, de Saturno con Neptuno y Urano con Plutón, como veis no hay muchas. Tienen que coincidir la curva roja y la curva verde, como en el caso del año 1205, que es aquí. Veis que las demás no coinciden casi, o sea que es muy difícil encontrar conjunciones Saturno-Neptuno que a la vez esté, ¿veis? Ninguna, estamos ya en el año 459 a.C., vamos a ver si hay más, no hay ninguna más, no hay ninguna más, porque esto es muy separado, 590 son 10 años de diferencia, esto no es, aquí soleando es 7 años o 8, tampoco es muy destacada, pum, 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 aquí tenemos una fuerte, alrededor del año 948 después de Cristo ya no, veis que no hay un signo menos, ¿no? Entonces aquí, a ver, Urano con Plutón, Saturno con Neptuno, pero no están relacionados. O sea, encontrar en trígono, aún encima, que la conjunción Urano-Plutón, que estaba aquí en Escorpio en el año 1205, con Saturno-Neptuno, que estaba en Cáncer, hacían trígono, o sea, se estaban de alguna manera retroalimentando, ¿no? Por lo tanto, como se ve, no hay muchos procesos así.
No hay... Esta es un poco interesante, pero están separadas, no están haciendo trígono, ni sextil, ni nada, ¿no? Aquí tenemos otra bastante buena, en el año 1091, por aquí. Y Urano con Plutón, Saturno con Neptuno un poquito después, me imagino, por ahí. Y también no andan haciendo nada entre ellos, ¿no? No es... podría ser una cuadratura, pero no está muy lejos, ¿no? Saturno está a 17 de Cáncer, como pone aquí abajo, y Urano está a 6 de Aries, o sea, más de 10 grados, etcétera. O sea, que estuvieran en trígono también le hace un refuerzo tremendamente interesante, ¿no? De todas maneras, hay muchos procesos históricos. Aquí tenemos esta, ¿no? Y esta que ya la hemos mirado. Y no creo que vuelva... Ah, mira, aquí hay otra. Aquí hay otra conjunción bastante interesante, que es muy cerca de lo de Kublai Khan. O no, de Gengis Khan. Y también en trígono, curiosamente, mira. Aunque están un poquito separados, pero vamos a tirar un poquito para allá. ¿Veis? Aquí sí que, incluso aquí ya los tenemos, en realidad casi depende del orbe que se le dé, casi hay un trígono realmente entre Saturno está por aquí, bueno, está un poquito alejado. Vamos a ver por aquí si ya nos metemos en algún momento. Bueno, pero esta es bastante similar, ¿eh? Con un poquito más de orbe podríamos meter a Neptuno, Trígono, Urano, Plutón. ¿Y qué pasó muy cerca de por aquí? En 1201, 1200, a ver, 1202, 3, 4 y 5, que ahí hubo un trígono Neptuno-Plutón y una conjunción Saturno-Neptuno. O Júpiter-Saturno, mejor dicho, que estaba en sextil. Aquí ya la veremos. 1206, me parece, 1205 fue la conjunción Júpiter-Saturno por aquí. En 1206 fue cuando Gengis Khan también unió a todas las tribus mongolas y invadió completamente todo. Bueno, empezó Kublai Khan, el nieto, fue el que terminó la cuestión, ¿no? Pero es curioso que un poquito antes hubiera un proceso un poco revolucionario, de una conjunción Saturno-Neptuno en trígono con una conjunción Urano-Plutón. En realidad son estas dos, ¿no? Entonces, que los pueblos del mar, que fueron un cambio radical en la zona de las culturas, digamos, de Oriente Medio y Grecia, etcétera, que no se sabe muy bien qué pasó allí. Si veis este vídeo, luego os pondré debajo en los comentarios propios no los comentarios que hacemos entre las personas y yo, sino los comentarios propios estos, ¿no? Los comentarios propios del vídeo, os pondré el enlace a este documental y está muy interesante. Y ya digo, es bastante curioso, ¿no? Que realmente 1201, 1205 hay que encontrar. Bueno, uno de estos será... Ah, no, pero esto es 1205 después de Cristo. Hay que buscar... ¿Qué hago yo? Esperar. Las fechas calculadas, 1205 a.C., encontrar eso unos días después para que se nos vaya a Marte y tal, encontrar una conjunción Saturno-Neptuno, que es una revolución social apoyada por una conjunción Urano-Plutón, que es también muy revolucionario, aunque más bien a nivel cambios y avances tecnológicos, cambio de ideas. Esto más bien es social, esto más bien es intelectual, es más bien... Por ejemplo, en la década de los 60 también es donde se desarrollaron todos los computadores, porque además estaba en Virgo la conjunción en 1960, se desarrollaron los computadores y, por desgracia, pues todas las bombas atómicas, submarinos nucleares, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Esta posición es especial, como habéis podido ver, ¿no? Y de alguna manera es un momento muy especial, porque para que los griegos dejaran de escribir durante 4 siglos aproximadamente, y es una época muy confusa en la historia, en documentales de historia se explica mucho, los pueblos del mar, ahí Tobalina también lo hace mucho, entonces es muy curioso, es tremendamente curioso que coincida con una posición tan curiosa, ¿no? Hay dos periodos, hay otro en el 1160 y algo, que también es un poquito complicado y había algo, pero lo he perdido. El 1100, no, hay que, una cuadratura Urano, Plutón, Saturno. Bueno, hay otro momento que se data también interesante
alrededor de 1160 y algo antes de Cristo, ¿no? Esta no me parece tan característica, aunque es fuerte, pero cuadraturas Urano-Plutón hay muchas, ¿no? Y que Saturno se meta por en medio, pues en 2010, por ejemplo, pasó algo parecido. O sea que de estas combinaciones hay muchas, ¿no? Lo de encontrar una posición Urano conjunción Plutón en trígono con una conjunción de Saturno con Neptuno, ya habéis visto que no hay manera, salvo muy cerca de la creación del Imperio Mongol. O sea que también es un momento de cambio radical de culturas, etcétera, ¿no? De todas maneras, todo esto es complejo, ¿no? Porque la historia no hay datos muy definidos, muy exactos, etcétera, etcétera, pero yo siempre acabo viendo bastantes coincidencias especiales, ¿no? Ya digo, lo de los pueblos del mar es un momento muy radical, ¿eh? En la historia de lo que es todo el Oriente Medio, y ya digo, habría que ver en China qué pasó alrededor del 1200, y después en Asia en general, también en la India, pero bueno, habría que buscar, ¿eh? Que buscar no penséis que es fácil, ¿eh? Esto requiere muchas horas de andar viendo documentales, viendo cuál es el más serio, porque bueno, hay cantidad de documentales que te pueden meter trolas por todos los lados. Este parece bastante serio, ¿eh? Bastante bueno. Bueno, es un Temes, estaba en ello y tal. Hay que hacer muchos vídeos, pero tengo tanto que hacer en el campo también, que no tengo tiempo para... había alguien que me comentaba alguna cosa, a ver... esto ya lo sé, o sea, gracias Juan, pero esto ya me lo conozco yo. Pero también es un poco mi idea. Lo que pasa es que yo no puedo, sinceramente, ponerme a investigar, a hacer vídeos, a hacer de todo, sin cobrar nada y viviendo de tal. O sea, yo voy a hacer un programa para que se puedan ver vídeos, lo pienso cobrar a 24,95 cada 6 meses, y el que se quiera apuntar bien y el que no se quiera apuntar, pues yo lo siento, es que no puedo vivir del aire, ¿entendéis? Y bueno, entonces yo ahí ya estoy motivado, ya tengo una justificación para ir haciéndolo. También quiero vender todos los vídeos que había en el canal anterior, que son 320, que están todos salvados, están todos... venderlo en un pendrive, y ahí ya veré qué precio le pongo, pero bastante económico, ¿no? Ahí hay 200 y tantas horas probablemente. De bueno, porque yo tenía vídeos de 2 horas, 320 vídeos, pueden ser muchas horas. En total yo creo que serán 500, pero que sean vídeos interesantes, que hay del ciclo Saturno-Neptuno de 2025, se ven los aciertos que hubo, cómo se hablaba de 2020 desde hace un montón de años, etcétera. O sea, hay muchos vídeos muy interesantes y alguno que será menos, ¿no? Pero hay al menos cerca de 200 horas, hay, ¿no? Y por ahí, imaginaos lo que cobra la hora, pues yo pienso cobrar muchísimo menos. Y a las personas que compren el pendrive de los vídeos, pues les regalaré un año de los vídeos nuevos que se vayan haciendo. ¿Eh? Esto es mi WhatsApp, que yo tengo puesta esa musiquita. Por lo tanto, además yo prefiero que esté todo en mi web, nada de Odisea, etcétera, porque estoy cansado de decirlo. Todos estos son disidencia controlada, o sea, todo lo que funcione por internet, incluso mi web misma. Lo que pasa es que ya es más difícil que una web te lo quiten. Yo prefiero que esté todo en mi web, porque yo lo subo a mi web, lo tengo en mi computador, y es muy difícil que ya bloqueen una web, ¿no? Una web ya no les interesa tanto, ¿eh? Pero en estos sitios, lo mismo que Telegram, etcétera, nada es libre por internet. O sea, todo funciona a través de las antenas de wifi que pertenecen a las élites. O sea, ya digo que eso es una de las cosas que a mí me demuestra mucho que la disidencia está creada, manipulada y dirigida por las propias élites. No sé con qué intención, hay varias opciones, ¿no? Pero es evidente que es así, ¿no? Y lo que me dice la lógica es que si ni Alfonso Longo ni ningún canal disidente comenta que la disidencia va a estar manejada por las élites, pues me suena chamusquina. Me suena que es verdad que está manejada por las élites. Porque cualquier persona que tenga, yo creo que es de manual militar, o sea, a cualquier servicio de inteligencia militar dirá que hay que controlar las comunicaciones y también las comunicaciones que parezcan ir en contra, con la función que sea, pero manipularlas y crearlas, ¿no?
Y como ya he comentado muchas veces, a las élites les es fácil el crear líderes, o sea, el empezar, tienen ya canales, ¿no? Como el Diestro, el Arconte, tienen ya algunos canales que ya se han asentado un poco como disidencia, ¿no? Entonces quieren meter algo nuevo, ¿eh? Como Alfonso Longo, y de repente empiezan a publicitarlo, lo llevan a Visitza, da algún meeting, tal, lo empiezan a publicitar en diferentes canales que ya pertenecen a las élites y ya te han creado el líder. Y como el ser humano tiene tendencia a crear líderes y creer en ellos, o sea, una vez ya el líder está sentado, ya lo que diga el líder va a misa, ya no se pone en cuestión, ya baja uno el nivel de crítica, ¿no? Y entonces ya las élites solamente tienen que manejar una serie de líderes para manejar unos grupos de corrientes de pensamiento diferentes, ¿no? Robert está para los alucinados semi-pseudomísticos, eh, otros canales están pues para gente más inteligente, como por ejemplo puede ser Longo, etcétera. Yo de Longo es que también lo que no me fío de él es que me diga que no vio nada hasta 2020, o sea, hasta 2020 era eh, estaba suscrito al diario.es y no había visto la película. Y a mí alguien tan preparado en ingeniería social me extraña mucho que no se diera cuenta, porque con perdón, aquí quien me conoce sabe que yo desde 2018, 2017 incluso, yo ya lo decía, se dirigían hacia un genocidio y bueno, ya estaba hablado de 2020, pero eso ya era por astrología y tal. Que aunque Longo es un poco místico, porque si buscáis por Facebook, Longo tiene ahí un canal un poco místico. ¿Eh? Tiene una parte mística, pero parece que de astrología nunca entiende nadie nada, no sé muy bien. Y la gente de astrología pues ahora se ha empezado a dar cuenta que la mundial funciona. Yo insisto en que observar a Marte a finales de este mes y a principios de julio. Entre el 23 podríamos poner de junio y el 7 de julio. Ahí Marte es cuando hace conjunción con Eris, cuadra Plutón, y ahí la montará. ¿Eh? De alguna manera algo montará, un poco serio quizás, y ya veremos cómo sale. Pero a ver si ya se entera la gente de la potencia que tiene Marte, ¿no? Como Marte es un cronómetro, o sea, es un segundero. O sea, los demás planetas es algo más genérico, pero Marte es muy puntual y explica muy bien los procesos, ¿no? Se puede uno equivocar un poco en la interpretación, como yo hice, no valoré con la suficiente intensidad la conjunción Venus-Marte, cuadratura Plutón, no, conjunción Plutón y cuadratura Eris, de el veintitantos de febrero y principios de marzo de este año, la de Rusia-Ucrania, pero bueno, de todas maneras ha sucedido un poquito lo que yo pensaba. O sea, que no era una tercera guerra mundial, ni era un crash. El crash económico sí que lo había yo descartado, porque Júpiter estaba, como ya expliqué, como ya expliqué, a ver, quito esto, nos vamos a un mes, 2 meses, 3 de abril, 3 de marzo, y esto fue sobre el 20 y algo, ¿no? Júpiter estaba en sextil con Urano. O sea, si pongo Júpiter y Urano, y le digo solamente entre ellos, para que se vea más claro, Júpiter estaba a 60 grados de Urano. Este es Júpiter, este es Urano, porque en la antigüedad, para los que no sepan nada de astrología, en vez de escribir Plutón, Marte, tal, crearon unos símbolos para definir cada planeta. Imaginaros la Tierra en el medio y esto es el firmamento, como por dónde andan los planetas, ¿no? Pues entonces, como había un sextil entre Júpiter y Urano, el crash yo lo tenía completamente descartado. Hubo gente de bolsa que me decían, oye, mis análisis técnicos me dicen que aquí viene el crash famoso y tal. Y yo digo, no, con Júpiter sextil Urano, no. Vale que están Venus y Marte en conjunción con Plutón un poquito después. Estamos el 24 de febrero. Yo le di un margen de alrededor del 20, 22 de febrero hasta el 7 de marzo aproximadamente. Que aquí ya hicieron conjunción el día 3 de marzo, Venus-Plutón, pero por aquí ya habían hecho cuadratura con Eris. O sea, de alguna manera la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, la continuación y un poco salir más a la palestra de lo de Rusia y Ucrania fue más bien cuando Venus y Marte hicieron cuadratura Eris. Eris anda por aquí a 24 de Aries aproximadamente, 23:50 y algo, 24 minutos, 24 grados de Aries, ¿no? Entonces, lo de Rusia con Ucrania fue más bien en la cuadratura de Venus y Marte con Eris, ¿no? Pero bueno, andan por ahí. Ahora es eso, como estaba Júpiter en sextil con Urano, yo descarté lo del gas económico.
Y ya les dije que sus análisis, que ya veríamos, ¿no? Yo no afirmo categóricamente porque esto es ciencia para mí y yo en ciencia no afirmo categoría, o sea, en ciencia no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces, yo ya les dije que por muchos análisis técnicos con Júpiter sextil Urano, que ya lo veríamos, pero según mi criterio no, para nada. Si hay un crash económico fuerte, puede ser ahora, a finales de este mes. A mí me da que va a ser más bien en otoño, y en otoño sacarán otro virus. Ahora han suavizado mucho la parte de enfermedades, ¿vale? Lo han suavizado mucho, pero es que están en la segunda parte del plan, que es empobrecer completamente a la gente, ¿no? De ahí viene el conflicto Rusia-Ucrania, subida del petróleo, subida con el petróleo, como va todo por transporte, subida de todo, y ahora lo que quieren es empobrecer a toda la población mundial al máximo, agotarle sus recursos y entonces que cedan todo a cambio de sobrevivir, a cambio de una paga social de supervivencia, lo que sea, y luego ya pues le obligarán a hacer ciertas cosas. Están en esa fase del plan, ¿no? Y probablemente en otoño mezclen un poco las dos fases, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque al estar la retrogradación de Marte en otoño en cuadratura con Neptuno, ahí puede haber algo de enfermedades, y a la vez Saturno se acerca mucho a la cuadratura con Urano, Marte en algún momento también activa por ahí, y si hay un crash es muy posible que sea en otoño, que ya haré algún vídeo de análisis más detallado. Pero ya les dije yo que con Júpiter sextil Urano veía muy difícil lo del crash económico, y de hecho las bolsas han subido, han seguido subiendo. ¿Que habrá un crash? Sí, yo creo que sí lo habrá. Y creo que sí lo habrá en otoño, pero bueno, nunca es seguro del todo, pero yo creo que lo habrá en otoño. Hay gente que dice que ahora, porque dentro de nada, no os olvidéis, ahora mundial, con animación. Debajo de este vídeo tenéis los enlaces para bajar la demo, que bueno, la ventana de ciclos en 2020 no funciona, pero en el resto podéis calcular todas las cartas que queráis, podéis moveros en el tiempo, el resto es una demo muy operativa, ¿no? Entonces, ahora Planeta sí, y a finales de este mes, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un día, 2 días, 3 días, aquí Marte hará conjunción con Eris y luego hará la cuadratura con Plutón. Ya digo, entre el 26 de junio, entre el 22, 23 de junio y el 7 de julio, Marte, al activar Plutón Eris, montará algún lío. No creo que aquí sea un crash económico aún. Yo creo que no. Me puedo equivocar, pero creo que no. Creo que se va más bien hacia otoño, que hay muchas tensiones, ¿no? Que, bueno, hay alguna, con perdón, estúpida, que me puso algún mensaje, ay, sí, tú, Rachman ahí, y estafando a la gente, y no sé qué, Robert, maravilloso, y tal. Yo no tengo nada contra Robert, insisto. Yo no he tenido ningún encontronazo con Robert. Lo que pasa es que me fastidia que alguien que estuvo en el foro de Zodia durante 9 años me empiece ahora a desvariar. Y además se equivoca, porque la gente no comprueba y hace ídolos, y el ídolo pues va a misa y ya puede hacer lo que le da la gana. Robert acaba de decir en algún vídeo que yo he visto por ahí que el otoño va a ser suavísimo, muy suave. Todo está ya ganado y está todo perfecto, ¿no? Y un jamón con chorreras. El otoño se va a activar Plutón y se va a activar Saturno-Urano, y Marte va a hacer cuadraturas con Neptuno en la retrogradación de Marte, que parece que Robert, después de 9 años en el foro de Zodiac, no se ha enterado de cómo funciona la mundial, porque ahora empieza, porque la gente no hace memoria, pero Robert en 2019 decía que la mundial no le interesaba. ¿Por qué? Porque la mundial no les interesa, porque la mundial es mucho más compleja, o sea, es mucho más sencilla, pero se te pilla rápidamente si no tienes ni idea. O sea, si no tienes ni idea, se te pilla rápidamente, porque la mundial son hechos externos que cualquiera puede juzgar. Si alguien dice que 2020 es una expansión económica y un momento maravilloso en el planeta, pues no, te has equivocado, ¿entiendes? Sin embargo, en la personal, pues puedes hacer juegos malabares, porque, no, le puedes dar 50 vueltas. Yo pongo siempre el ejemplo de alguien, de una chica que se fue a uno que decía que sabía astrología, y le dijo que para el cumpleaños se fuera a tal sitio, y entonces la revolución solar le iría muy bien y tal, y nada, y le fue fatal, ¿no? Y le dijo, oye, ¿no me dijiste que tal? Y dice, bueno, no, es que menos mal que fuiste a ese sitio, porque si no llegas a ir a ese sitio habría sido mucho peor.
Pues claro, con la personal puedes hacer juegos malabares y no te equivocas nunca. Con la mundial no. Con la mundial, quien dijera momento de expansión económica 2020 y un momento de paz en el mundo y armonía. Sí, y un huevo. La realidad supera la ficción y tal. Y por eso al mundo de la astrología nunca le ha gustado la mundial. Porque como no tienen ni idea, tienen un cacao mental de todo lo que le han contaminado en teorías que muy probablemente hayan metido las élites para desprestigiar y para manipular y para que la gente no sepa astrología. En el fondo, pues claro, tienen tal cacao mental que dicen, bueno, yo en la mundial no me meto, voy a meter la pata. Voy a meter la pata y tal. Ahora, en el caso de algunos, como Robert, pues mete la pata, dice en 2020 que en 2021 venía la libertad acuariana, la era de Acuario y todos felices y todos libres y no sé qué. Se equivoca de cabo a rabo, como yo le dije, ¿eh? Y nada, y le siguen adorando como si fuera tal, y una diciéndome ahí bobadas, ¿no? Envidia ninguna, porque si yo hubiera querido le hago la pelota a Parcerisa y con todos mis aciertos y todo lo que sé, estoy en estos momentos en la cumbre y me entrevistan en 50 lados. Pero yo no me da la gana de venderme, yo busco la verdad, no busco hacerme rico, ni busco... ya tengo 62 años, yo no voy a perder toda la tradición, además tradición familiar, que mi padre pudo llegar a ser ministro y tampoco le dio la gana. Porque tienes que ceder, tienes que sacrificar la búsqueda de la verdad en cuanto ya te metes en ciertos campos, ¿no? Ya te metes a hacer la pelota. Yo creo que Parcerisa es parte de las Celtius también, es manipulación, es disidencia para alucinados, podríamos llamar, pero también. Y además tengo alguna información de Robert por ahí, de una logia que no sé. No sé si es cierta, por cierto. Pero es eso, yo no tengo nada contra Robert. Yo lo que pasa es que para mí está haciendo el papel de tranquilizar ovejas y contarles cuentos chinos. Y bueno, yo como no me callo, pues como me importa un pepino lo que digan los demás, a mí lo que me interesa es la verdad, pues lo digo claramente. O sea, y esta señora, pues que se vaya a frío espárragos. Ya la bloqueé. Porque no tengo ninguna gana de aguantar imbéciles, sinceramente. Así de simple. Y al que no le guste, que le eche azúcar, ¿no? Los aciertos están ahí y eso es lo que cuenta, los hechos. Hechos y no palabras. Obras son amores y no buenas razones. Bueno, pues nada, ya os dejo y no suelto más rollo. A ver cómo me graba esto, porque no me acaba de grabar muy bien, pero bueno, voy a ver cómo me lo graba y... porque he hecho una pequeña modificación en los parámetros de grabación y a ver si no me hace algunas rayas que me hacen por aquí, que me fastidian y tal. Bueno, un abrazo a todos.